verdades que debemos aplicar como, ¿dónde está el pueblo de Dios? Aquí presente, ¿cierto? Aquí presente. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Presentes en la presencia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar la palabra. Dios habla en nuestras vidas de una manera muy especial, amén. Yo amo oír la voz de Dios, pero para oír la voz de Dios necesito ir a la palabra, ¿cierto? No puedo acostarme lleno y decir, Señor, háblame con esta llenura, voy a dormir en tu nombre santo, amén. Hasta el diablo puede aprovechar, ¿cierto? Y nos envía sueños que ni siquiera tienen que ver con el Señor. Pero Él, si no se equivoca, a la luz de su palabra nos enseña de una manera muy especial. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Muchos le dicen que este es el profeta Gomelo. Oseas. Bueno, este es el profeta de Dios. Profeta de Dios. Oseas capítulo 4. Vamos a estar leyendo en la palabra los versículos 1 al 6. Amén. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra? ¿Los demás a qué vinieron? Bueno, todos vinimos a oír la palabra, ¿cierto? ¿Cuántos vinieron a oír la palabra? Amén. ¿Cuántos se conectaron a oír la palabra? Esperamos que todos digan también amén. Amén. Porque es que hay gente que se está conectando a los diferentes servicios a ver qué errores se cometen, qué mal se canta, qué desafinación por ahí, qué cierto, que falla técnica hubo, que se iba a cantar un coro y se puso. No, a eso no nos conectamos tampoco, ¿cierto? Nos conectamos a lo que estamos, ¿cierto? A recibir bendición de parte del Señor Jesucristo. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Leamos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor. Y dice la palabra de la siguiente manera: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos? Orar es hermoso, porque orar es hablar con el Señor. Es hermoso. Hay algunos que no les gusta la oración, pero orar es hablar con Dios. Habla con el Señor. Padre celestial, Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, estamos delante de ti, Padre. Delante de tu presencia, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias por mis hermanos que en esta hora están aquí, Señor, presentes. Gracias por sus vidas. Gracias por la misericordia que has tenido con cada uno, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados hasta ahora en este santo servicio que se transmite desde la iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas
Nibagué Modelia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por los medios que nos has dado, Señor. La bendición que tú das al pueblo para bendecir, Señor, la casa de Dios. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya la honra, tuyo es el honor, Señor. Y a ti lo amamos y alabamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia dice amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Bueno, antes de ir a la palabra, hay hermanos que nos están saludando. ¿Ustedes reciben los saludos? Amén. No vamos a pasar por alto, ¿cierto? Como aquel que quiere saludar, Dios le bendiga, y se fue el otro y ay, Dios no me recibió el saludo. Saludamos en esta mañana hermanos que nos están escribiendo. Joan López, ¿ustedes saben quién es Joan López? Allí está Joan López, el hijo del hermano Eduardo López y la hermana Lady. Les enviamos un saludo al niño también, a Matías. Que el Señor bendiga a la hermana Lorena, Dios la bendiga. La hermana María Luna, Dios la bendiga. La hermana Ana Garzón Chaus, Dios la bendiga. Hermana Ana Daisy, ella estuvo muy delicada. Ellos están en Bogotá, muy delicada de sus pulmones, ella y su esposo, consecuencia de tantos males que hay, ¿no? Pero gloria a Dios. Ayer me enviaba un mensaje diciendo gracias por las oraciones de la mañana. Gracias por las oraciones, son bendición, son medicina. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vale la pena orar y clamarle al Señor. El hermano Eduardo Guzmán y su esposa, Dios le bendiga, hermano. La hermana Gina Gómez, ella dice saludos desde Santa Inés, Tame, Arauca. Dios le bendiga. La hermana Consuelo dice muchas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Recibimos esas bendiciones. Un pueblo que está unido. Gloria a Dios. Un pueblo que sigue a su Señor, a su Maestro por excelencia, Jesucristo, el Rey de los cielos. Amén. Verdades que debemos, ¿qué? ¿Qué debemos qué, hermano? Verdades que debemos conocer como pueblo de Dios. Verdades que debemos conocer como pueblo de Dios. Esta palabra tiene un contenido muy fuerte. Ya la leímos. Al leerla, la escuchamos también. Y al escucharla, nos dimos cuenta que el contenido que hay en esta porción del libro de Oseas, el capítulo 4, los primeros 6 versículos, y en general todo este capítulo, el capítulo 4, capítulo 5 y en adelante, que nos habla sobre un castigo sobre el pueblo de Israel, una reprensión de Dios sobre el castigo de Israel. Pero dice la palabra del Señor en el versículo número 1, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: oíd. ¿Oíd qué? Gloria al Señor Jesucristo, porque estamos también aquí para oír la palabra del Señor. Dice la palabra también en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este contenido es también, ¿cierto? Y especialmente para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios. La iglesia necesita, ¿cierto?, oír la bendita palabra del Señor Jesucristo. Y dice aquí la escritura: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Tremendo, ¿cierto? Jehová contiende con los moradores. ¿Por qué contiende el Señor? ¿Por andar bien? ¿Por aplicados? ¿Por justos? Aquí la Biblia nos habla de cosas realmente tremendas, que en su tiempo, cuando estuvo el profeta aquí hablando de parte del Señor, fue dada. Pero esta palabra también, hermanos, es vivida para estos tiempos tan tremendos que
la Biblia nos muestra, ¿cierto?, que se iban a cumplir, pero que ahora se están cumpliendo. Y dice la palabra del Señor, porque el versículo número 1 dice: oíd palabra de Jehová, y luego dice: porque no hay verdad. ¿Qué no hay? Verdad, no hay misericordia, pero algo más terrible es: no hay conocimiento de Dios. ¿En dónde? En la tierra. No hay conocimiento de Dios. El versículo 6 también nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora le pregunto a usted: ¿es necesario el conocimiento del Señor? Dice la Biblia que Él se complace en que le conozcamos y que le entendamos. Señor, yo te complací porque hoy traje la ofrenda. Señor, yo te complací porque hoy sí canté bien. Señor, hoy sí canté bien. Dice el Señor que Él se complace cuando le conocemos, porque cuando le conocemos, le amamos, más le buscamos, nos apartamos de todo aquello que estorba, ¿cierto?, un buen caminar en el Señor, de todo pecado, toda clase de pecado, y en eso se complace nuestro amado Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor aquí algo triste, algo que llevó al juicio de Dios, algo que trajo, ¿cierto?, como dicen nuestros hermanos, la vara de Dios. Y dice la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. El pueblo de Dios en la actualidad necesita fortalecerse en el conocimiento del Señor, en el qué hacer y qué no hacer, en ser dirigidos por Dios y no por los pensamientos terrenales, no por las filosofías huecas, como dice la palabra del Señor, no por fábulas, no por cuentos. Nada de esto debe dirigir nuestras vidas, sino la dirección del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Bueno, nuestro hermano Jorge, hermana Esperanza, también desde Tame, qué bendición, están allí también enviando un saludo muy especial para todos. Verdades. La primera verdad que quiero compartirles en esta preciosa mañana es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser bíblicos. ¿Ser qué? ¿Cómo así ser bíblico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser bíblicos? Primero, ¿cierto?, conocer la palabra, tener la palabra, vivir la palabra del Señor, atesorar la palabra. Esto, hermanos, en estos tiempos necesitamos como pueblo de Dios ser bíblicos. Mi pueblo fue destruido, dice la palabra, porque le faltó conocimiento. Si usted y yo somos bíblicos, pues hermanos, vamos a evitar la destrucción. Dice la palabra del Señor que habrá una muerte, que es la muerte segunda. Y de esa muerte, ¿quién podrá escapar? Nadie. Nadie podrá. Tal vez hoy hay muchas personas que están escapando a la muerte física. Y sí, ¿cierto? Toman algunas cosas para evitar, ¿cierto?, que la enfermedad crezca, que el problema, ¿cierto? Pero igual Dios sabe nuestro inicio y Dios sabe nuestro final. Él lo sabe, ¿cierto? Él lo conoce. Miren, hermanos, la importancia de ser bíblicos, la importancia de conocer las Escrituras. Hoy vemos, hermanos, que hay muchos que se apartaron de la Biblia y se fueron hacia los pensamientos terrenales. Vemos las redes cargadas de odio, de un resentimiento. Las mujeres que están resentidas con los hombres publican, ¿cierto?, cosas echando, ¿cierto?, echando vainas, como dicen por ahí, echando vainas. Y uno sabe, ¿cierto?, si así son sus palabras, si así son sus publicaciones, es porque así está su corazón, es porque así está su vida, ¿cierto? Las que empiezan como mujeres a echar vainas a los hombres a echar vainas a las mujeres, ¿cierto?
Y así, hermanos, unos contra otros, contra el gobierno, ¿cierto? Hablando es que hay que respetar nuestras autoridades. No ve cosas realmente, ¿cierto? De gente necia, de gente necia. No debe atreverse, ¿cierto? A hablar o a comparar una persona con un animal, ¿cierto? Con el presidente lo hacen. Yo no vine aquí a defender a nadie, ninguna posición. Vine aquí a compartir el mensaje de la palabra del Señor, que a eso me puso mi amado Señor Jesucristo. La Biblia nos dice aquí en esta porción que hemos leído, el versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No es lo mismo que estamos viendo en este mundo? ¿Hay mentira? Si hubiéramos sabido, no hubiéramos tantas mentiras, ¿cierto? Que hay en el hombre promete y tanto engaño. Y dice la palabra aquí: matar, hurtar, adulterar, prevalecer, homicidio. Y esto, hermanos, sí que se está viendo, no lejos, aquí mismo en nuestro país, homicidio tras homicidio. Unos matan a otros y los otros a los otros, y así muerte. Nomás en estos días, cuánta muerte ha habido, ¿cierto? Y gente que a veces no tiene nada que ver con el cuento sale allí y encuentran la muerte. ¿Qué fueron a buscar? Oh Dios de los cielos, dice la palabra del Señor, versículo 3: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar, dice la palabra, morirán. Hermanos, ¿qué se está viendo y qué ha de venir? ¿Qué ha de venir? La Biblia no nos habla de plagas. La Biblia no nos habla de juicios que vendrán sobre los moradores de la tierra, que desearán la muerte, y la muerte, dice la palabra, huirá de ellos. Dirán: caiga sobre mí, y no encontrarán la muerte. ¿Qué no harán? Dice la bendita palabra del Señor: por lo cual se enlutará la tierra. ¿Cuántos muertos han habido, cierto? Cada día aumenta a nivel mundial, muerte. Por todo lado uno escucha, cierto, esa palabra: murió tal, murió. Antes la veíamos como tan lejos, cierto, por allá al otro lado del mundo, pero cierto que ha venido cerca y cerca. Ahora la vemos en nuestros propios familiares, personas muy cerquitas de nosotros. Murió aquel, murió el otro. Pero gloria a Dios por los que mueren en Cristo Jesús, porque hay esperanza para los que murieron en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan alabanzas al Señor Jesucristo? Al sea la gloria, la honra y el honor. Para este tiempo, hermanos, necesitamos ser bíblicos. Por eso dice la palabra del Señor: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Dios está en contra de todos aquellos que están blasfemando su palabra, apostatando de su palabra, negando la palabra del Señor. Hoy vemos diferentes tipos de movimientos, ¿cierto? El uno, el otro, y usted sabe tantos nombres que hay, que todos están llevando a la rebeldía. Unos contra otros. Hijos hablando en contra de sus padres. Yo he visto, por ejemplo, cosas como: si mis padres hubieran sido de esos que pelean contra los gobiernos, hoy mi generación estuviera mejor. Ya están hablando mal de sus padres. Si mis padres hubieran hecho aquello.
¿Cómo va esa generación y cómo vendrá la siguiente? Terrible, ¿cierto? Terrible. Uno ora y le pide al Señor misericordia por los más pequeños. Aquí hay varios hermanos que ya tienen varios años, de 50, 60, 70. Dicen, años atrás no se veían cosas que se están viendo ahorita. Quizás son abominables, ni siquiera habían pasado, ¿cierto? Por el pensamiento uno dice, ¿hasta dónde? Pero como para eso vino Satanás, dice la palabra que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Gloria al Señor, porque Él vino para darnos a usted y a mí, darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no creó al hombre para que muriera, pero a causa del pecado entró la muerte. Pero también vino Cristo, ¿cierto? Para deshacer toda obra del diablo, para darnos vida y vida eterna. Gloria a Dios. Todo esto lo conocemos y lo recibimos por medio de la palabra del Señor. Hermanos, apartemos nuestro oído. Dice la palabra del Señor que muchos tendrán comezón de oír, ¿cierto? Correrán de aquí para allá, por montones irán. Este es el lugar donde debería haber bastantes personas buscando del Señor, pero ahí sillan libres. Y no solamente está pasando aquí, en muchas congregaciones. Hay muchos que en vez de estar conectados hasta ahora escuchando la palabra de Dios, todavía están roncando. Todavía están, ¿cierto? O están en plan de hacer otra cosa menos de buscar del Señor. Y hoy es el día aceptable, hoy es el día donde debemos rendir nuestras vidas en la presencia del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice, oíd. Pero oigan ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Hay muchos pensamientos que hasta buenos parecen, ¿cierto? ¿No le ha pasado a usted? Que usted lee algún artículo, alguna cosa y así a simple vista le pareció como, pero vuelve y lo lee con detenimiento y uno dice, no, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Porque la Biblia me dice, qué precioso, ¿cierto? Qué precioso aquellos cristianos que conocen la palabra, que dicen, no, esto está en contra de la ley de Dios, no, esto está en contra del mandato del Señor. No, así no es. Hoy mucho error va porque a mí me parece. No, yo creo. Hermano, ¿usted qué cree? Debe uno, no lo que usted crea, es qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? No, pastor, ¿usted qué opina? ¿Usted qué cree? No, que no es lo que opine usted, es lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Cierto? Qué precioso es poderle preguntar a un hermano, hermano, ¿qué dice el Señor a través de su palabra sobre tal tema? ¿Está correcto? ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? Y dice la palabra del Señor en diferentes pasajes de la palabra lo importante que es escudriñar las escrituras, ¿no? La Biblia dice escudriñar las escrituras. Lean la palabra, vivan la palabra. Y hoy debemos nosotros como pueblo de Dios, hermanos, depender de la ley de Dios, depender de la palabra del Señor. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? Señor dice en su palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Estos gobiernos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Estos problemas podrán extenderse, no podrán pasar o podrán ser lo que sea, ¿cierto? Pero la palabra del Señor permanecerá. Ay, no, que es que a mí me gusta oír tal persona porque dice unas palabras tan bonitas. No es lo bonito, es lo real. Es lo real, es lo que necesitamos, lo real. Y Dios aquí por el medio del profeta Oseas estaba hablando que la realidad.
muerte, destrucción. Es tan terrible ver que dice la escritura, aún los profetas morirán. Hoy hay países donde están sepultando muchos hijos de Dios. Morirán. Argentina es uno de los países donde han muerto más pastores que en ninguna otra parte de Sudamérica, sepultando abundantemente, y lugares donde están quedando y donde tiene que levantarse alguien a decir: yo voy a continuar ese legado en el nombre de Jesús. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso, gloria a Dios. No es que no, la iglesia se cerró, se acaba aquí porque partió el pastor con el Señor, ya no hay quien no, que se levante un hombre, cierto, valiente en el nombre del Señor y diga: yo voy a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd palabra. Miremos lo que dice la palabra del Señor en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la escritura aquí: pero el Espíritu dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Claramente. Es que Dios no es un Dios de confusión. Dice la palabra, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y Dios nos guarde para no ser parte de esos algunos. ¿Qué es apostatar? Negar, darle la espalda. Hay personas que le están dando la espalda a la palabra de Dios, y más se van por lo que dicen los hombres. Dice la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice: escuchando, ¿a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. Todos necesitamos, ¿cierto?, estar atentos. No, es que me cogió con los ojos cerrados. No, ni cuenta me di. Ni cuenta me di. Recuerdo una vez un hermano que, de esos que los mensajes que le llegan, vuelven y los envían a veces sin leerlo, ¿cierto? Y lo mandan a los grupos, y dentro de esa venía involucrada una grosería, cosas muy, y había una grosería, y se lo enviaron, y llegó al pastor, y el pastor lo leyó y le escribió: hermanito, ¿y qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué, hermano? Ese mensaje, no, bonito, hermano, ese mensaje estaba... ¿Usted leyó? Sí, hermano. Pues vuelva a leerlo. Y ahí estaba. Uy, no, qué pena, qué pena. Cierto, a veces, y ese es un problema de andar como dormidos en las cosas espirituales, dormidos, no, mal. Por eso dice el Señor en su palabra: algunos. ¿Qué pasará con algunos? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hermanos, que nosotros deseemos escuchar la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. Hay gente que su biblioteca la tiene llena, ¿cierto?, de filosofías, de cuentos, de fábulas. Es más, la Biblia misma lo dice, que en los postreros tiempos unos volverán a las fábulas, a los cuentos, y a eso sí, ay, es que es tan bonito, ¿cierto? Pero la palabra del Señor, ay, no, la Biblia no. Es que no, mire, ¿cuántos dicen continuamente? Es que no la entiendo. No, yo no leo la Biblia porque es que no la entiendo. Hay un poder que es de lo alto y nos da revelación. Los autores de todos los libros tendrán que morir, los que están vivos, o otros ya murieron. Hay libros muy bonitos, ¿no? Pero su autor ya murió. Pero hay un autor que está vivo y vive por los siglos de los siglos. El autor de la palabra, Él nos enseña. El salmista dice que Él me enseña a mi oído. Otra cosa no es que, o sea, el problema no es que no entiendo, sino que no dispongo mi vida para que Dios me hable. Voy a leer en el año, no, yo no entiendo eso. Otra cosa. Pero cuando dispongo mi corazón, ¿cierto? Señor, háblame, Padre, háblame.
y uno va al Salmo 23 y lee: el Señor es mi pastor. ¿Habló Dios? Amén. Tú me hablas, Señor, tú me hablas, que tú estás conmigo y nada me va a faltar. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra: no os he escrito como si ignorasen la verdad. Perdón, no os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por los apóstoles que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, no para escribir estas palabras de vida. Ellos ya habían conocido, ya habían recibido. ¿Pero qué? ¿Qué les era enviada? La carta. Y esa carta llegaba como aliento. Hay personas que, por ejemplo, hermanos, vamos a hablar del amor. Ay, no, yo ya ese tema ya lo sé. Hermanos, vamos a oír la palabra sobre la ofrenda. No, ese tema ya lo sé, igual ni lo practico. Otro. Ya todos lo saben, ¿cierto? Pero dice aquí la palabra del Señor: no os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis. Ustedes que la conocen necesitan, ¿cierto? Necesitan oír la palabra. Yo creo que hasta el último minuto de nuestra vida vamos a depender de la bendita palabra del Señor, porque la necesitamos, es alimento para nuestras vidas. Yo creo que es cierto, aun cuando estamos de paseo, por ejemplo, uno necesita, cierto, la palabra de Dios. Sale uno a paseo familiar y va por allá 2 días, 3 días, tal. No es lo mismo, cierto, si uno ignora la palabra. Hagamos un devocional. Venga, reunámonos. Venga, oremos. Venga, démosle gracias al Señor, cierto, porque hay un hambre de la palabra, hay un deseo por la palabra. Y así debemos nosotros vivir como hijos de Dios, necesitando la palabra del Señor Jesucristo. Y son verdades que debemos apreciar como pueblo de Dios, valorar como pueblo de Dios. Vino la palabra, desear la palabra. Aquí esta carta era enviada, no porque la ignoraban, ¿cierto? Sino porque la conocéis. Ustedes que conocen, entonces va a venir esta palabra, y al leerla va a ser bendición para nuestras vidas. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Segunda carta de Juan, vamos a leer allí el versículo 10. Amén. Y dice la palabra: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Igual todos van a hablar de Dios, eso no hay problema, siga. Dice la palabra: si trae otra doctrina. Hermanos, dentro de nosotros debe haber un celo por las cosas de Dios, un celo por las cosas de Dios, un celo por la palabra de Dios. ¿A qué le estás diciendo bienvenido? ¿O para qué le estás diciendo bienvenido? Es tremendo lo que Dios nos enseña a la luz de su palabra. En estos tiempos, la primera verdad que he querido compartirles a ustedes en este día es que necesitamos ser bíblicos. La segunda verdad, hermanos, necesitamos ser personas de oración. ¿Personas de qué? De oración. La oración sostiene nuestras vidas, hermanos. Hay personas que hablan más afuera de la presencia de Dios que en la misma presencia de Dios. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios, y hablar con Dios debe ser el primer deseo al despertar nosotros. Dentro de lo último que deberíamos estar haciendo todos antes de ir a dormir, ¿qué será? Hablar con Dios. Allí hay oraciones, el salmista las dejó para bendición a nuestras vidas. Dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová,
me haces vivir confiado. Y esto no es algo que debemos recitar de una manera mecánica. Yo dije el versículo. ¿Cierto? Sino en oración, ¿cierto? Padre, gracias. Gracias por el día que me diste. Gracias por la vida. Gracias porque pude hacer esto. Gracias por lo que no pude hacer, Señor. Si tú me das las fuerzas mañana o en tu tiempo, Señor. Pero gracias, ¿cierto? Pero ¿cómo se están acostando muchos? Dicen, hasta mañana. Ni contestan. Yo estoy bravo, no me hablen. Hoy no es tiempo para vivir, hermanos, en pleitos, en problemas. Médicamente lo están diciendo, eso hasta baja las defensas. Los que andan con rabietas a toda hora y les viene, ¿cierto? Le viene un problema, les llega un virus, ¿sí? Les llega una gripita y me voy a morir. Bueno, y el problema no es tanto, ¿cierto? El virus que le haya dado, sino el problema está, ¿cierto? En el resentimiento, en el odio, ¿cierto? En la amargura. Y dice el Señor en su palabra, ojo, no sea que brotando alguna raíz de amargura dejéis de alcanzar, ¿cierto? La gracia de Dios, la salvación del Señor. Tenemos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a través de la oración, dice el Señor en su palabra, que cuando estéis orando, perdonad. ¿Lo han leído? Por eso, como decíamos ahorita en la carta de Juan, no como si esto no lo supieran. Hay cosas que ya sabemos como pueblo de Dios. Si estáis orando, perdonad. Es más, la oración del Padre Nuestro dice, perdono a mis deudores, así como tú me perdonas, Señor. Yo los perdono, así como necesito el perdón tuyo, yo los perdono, Señor. Pero Padre, consúmelo, Rey de la Gloria, Señor. Esa no es la manera de reprender. No hay que reprender personas, hay que reprender espíritus inmundos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso sí, hay al diablo, dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistir al diablo? Por medio de la oración, la guerra espiritual, en el nombre de Jesús. Tenemos el nombre que es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, y Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Primera de Juan 5:16 dice la palabra: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hará? Pedirá y Dios le dará vida. Orar, ¿cierto? Orar. Pero esto va en contra de lo que va el pensamiento humano. Así como son con ustedes, usted también. Si le sacaron mal, saque la mano y dele más duro. Se están hablando mal de usted, ay, no se deje. Dice el Señor aquí en su palabra, mire de esta manera tan tremenda, dice, y versículo ¿qué? 16, si alguno viere a su hermano cometer. Uy, hermana Doris, yo la tengo rastreada, hermano. Uy, hermana Genoveva, yo la vi. ¿Qué dice la palabra? Si alguno lo viere, ¿qué? Pida a Dios. Pida a Dios en oración. Pero bajo esta influencia de rebeldía, ¿cierto? Está llevando a las personas a... Venga, les cuento. Mal. Saquémosla de la iglesia. Alguien quiere pegarle, ¿cierto? Una rebeldía, una destrucción, unos con unos. Y eso dice el Señor en su palabra. Padres contra los hijos, hijos contra los padres, los postreros días.
levantándose en unos contra otros. Pero la iglesia debe sostenerse a la luz de la bendita palabra del Señor. Dios nos llama a orar, a bendecir. ¿Cuántos se levantan en la mañana a bendecir a los hermanos, al pueblo de Señor? Bendícelo, Padre. ¿Cierto? Uno no dice, uy, eso le cayó por... Yo sí sabía. Ay, tal. No. Porque hay temor en uno, ¿cierto? No sea que habiendo tú sido heraldo, tú mismo vengas a ser eliminado. Guárdate, ¿cierto? Guárdate. Y debemos guardar nuestras propias vidas en el Señor. Hoy Dios no nos está llamando a ser personas rebeldes, sino a ser personas de oración, Semana compartía una palabra acerca de este hombre de Dios, profeta de Dios, que vio, ¿cierto?, las amenazas de su rey. Las toma esta carta, o sea, como una carta, la toma allí y la presenta delante del Señor. Le dice: Señor, mira sus amenazas, Dios, mira sus amenazas, Señor. Padre, no permitas, Señor, defienda a tu pueblo. Y dice la palabra del Señor que Dios actuó ¿cómo? En defensa de su pueblo. Dios le dio la victoria. Yo creo que las mejores guerras que sufrió el pueblo de Israel fue, ¿cierto?, en oración. Esas guerras fueron victorias, ¿cierto?, por medio de la oración, por medio del clamor. Dice el Señor Jesucristo en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Pero hay una carencia de oración. ¿Vamos a un almuerzo? Vamos. ¿Vamos a orar? Es que estoy ocupado. Es que los compromisos, es que las actividades, ¿cierto? Qué precioso, mire, se le dedica tiempo y plata, no solamente tiempo sino plata, a la televisión, al internet, ¿sí o no? Tiempo y plata. Pero a la oración, es que el sueño, es que ¿cuántos dicen? Es que Dios sabe. Y uno le responde: sí, hermana, Dios sabe. Sí, hermano, Dios sabe. No sea sinvergüenza. Ore. Que si hay problemas, ore. Que si hay escasez, ore. Si hay enfermedad, ore. Si está todo bien, ore. No va a ser que eso esté por venir, ¿cierto? Qué precioso cuando, ¿cierto?, nos toman las adversidades, pero nos toman fortalecidos en el Señor, fuertes en el Señor. Que viene el problema, muy bueno, Dios ya me había hablado, Dios ya me había dicho que algo iba a venir, estoy preparado, gracias, Señor, porque no me cogiste. Ahí es donde muchos son tumbados, ¿cierto? Viene un problema económico y ¡plum! ¿Qué pasa, hermano? Ay, no quiero nada de Dios. Como iglesia de Dios necesitamos estar fortalecidos en la oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia nos dice, incluso los discípulos tenían la hora de oración. Usted y yo debemos, ¿cierto?, saber: hermana, ¿usted a qué horas ora? No, yo oro a tal hora. No, yo oro cuando me queda tiempo. Yo oro mientras lavo la loza, porque es que no me queda más tiempo. La verdad, no, el tiempo que es de Dios, ¿cierto? Es de Dios. El tiempo que es de Dios no debe ser reemplazable con nada, ¿cierto? Y la primera hora del día debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor en su palabra: mientras tenga vida, decía el salmista, madrugaré a buscarte. Voy a madrugar. Usted es la generación que vendrá después de otras generaciones que tal vez ya dejarán de estar. Esta generación debe ser fortalecida en la oración. Vamos a orar. ¿Cuál fue el motivo de oración que acabamos de mencionar? Pues yo estaba pendiente del reloj a ver si servía o no servía, ¿cierto? La iglesia debe volver a fortalecerse en oración. Todos nosotros,
Hermanos, ¿a dónde podemos llegar con oración? A mucho, ¿cierto? ¿Sí o no? A mucho podemos llegar con oración en el nombre. No hay problema que uno no pueda, ¿cierto? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo del Señor. Le dijo el Señor a sus discípulos: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Le dijo el Señor a sus discípulos: es que esto no sale sino con oración y ayuno. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Oh, pues oren. Pastor, es que el problema es muy terrible. Pues ore. No, yo creo que no. Ore. Le digo en el nombre del Señor, no hay problema más grande que el poder del Señor Jesucristo. No lo hay. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos habla de orar en todo tiempo. En todo tiempo. Dios bendiga a los padres que se preocupan por la vida de oración de sus hijos, que les dice con amor: ¿cierto, hijo, estás orando? Ay, mamá, usted sí es que... Yo simplemente le estoy preguntando. Ay, papá, pero es que... No, responda, sí o no. Eso es lo que le estoy preguntando. No me responda con piedras en sus manos. Hijo, ¿ya oraste? Ojalá que siempre esas respuestas sean sí. Y cuánto mejor, ¿cierto? Cuando le dicen a uno: estuve a tu lado orando. Estuve a tu lado. A través de esos tiempos de oración de la mañana tan maravilloso, yo honro al Señor. A veces a las 5:10, 5:15, o se levanta Samuel o se levanta Luciana, y ahí están todo el tiempo también orando. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Se arrodillan ahí al ladito y oran al Señor. Yo digo, ese es el tesoro más grande que usted y yo le podemos dejar a nuestras generaciones. No es solamente que digan: mi papá fue responsable con el mercado. Ay, qué bueno era mi papá. No, mi papá era un hombre de oración. Mi papá era un hombre de Dios, que lo terrenalmente que me pudo dar, bueno, gloria a Dios, hasta ahí. Pero que fue un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer sabia. Por Dios. Yo creo que ese es el mejor legado que podemos dejar cada uno de nosotros. El mejor legado, ¿cierto? Eran de Dios. Triste, ¿cierto? Sepultar personas que terrible, impías, mal, que de oración no querían nada. Es tan duro, ¿cierto? Ir a sepelios donde la gente diciendo: no, descansan, únicamente descansan los que mueren en Cristo Jesús. Eso sí, descansan en el Señor. Le damos la gloria al Señor. Número 3, debemos ser personas espirituales. ¿Ser personas cómo? Número 1, bíblicas, que conocen bien la palabra de verdad. Número 2, de oración. Número 3, espirituales. ¿Qué nos dice la palabra? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 46 al 49. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 46 al 49, dice la palabra: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Continuemos, porque ahí no termina. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Usted y yo, por ser de la tierra, también somos terrenales. Pero dice la palabra: el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuántos de ustedes son del Señor? Gloria a Dios, yo soy del Señor. Aquí no es que cuántos son de fulano de tal. No, yo no. ¿Cuál de fulano de tal? Yo soy de Cristo. Versículo siguiente: cual el terrenal, tales también los terrenales. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las del Espíritu. Y cual el celestial, tales también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cómo es esa imagen? Una imagen caída. Traemos también la imagen del celestial, como la imagen de Cristo, una imagen gloriosa, levantada. Gloria a Dios, nuestro Cristo no quedó allí en la tumba avergonzado. Nuestro Cristo murió, pero también resucitó. Si hablamos de Cristo que murió, pero que también resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y viene por nosotros, que es algo maravilloso. Así como hemos traído la imagen de ese terrenal, entonces también traemos también la imagen del celestial. Versículo 50 dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, diga conmigo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esta carne no puede. Por eso dice el Señor en su palabra que luego seremos transformados. ¿Qué es lo primero que transformó nuestro Señor? Nuestro corazón, ¿cierto? Corazones de piedra. Uy, aquí habían personas, ¿cierto? Ay, ¿cuántos de nosotros, cierto? De piedra. Venga, le comparto el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? Yo de eso no quiero nada. Pero ahora, ¿cierto? Venga, le comparto la paz. Ay, sí, predíqueme la palabra. Quiero oír la palabra de Dios. Necesito, ¿cierto? Amo la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, permanecer siendo espirituales. El que es de la carne, dice la palabra, piensa en la vanagloria de la vida. Lo único que piensa es: bueno, tengo que ser mejor, vestir mejor, voy a trabajar para tener más y mayor mi ambición, ¿cierto? Pero dice el Señor en su palabra que si buscares como el oro mi presencia, si me buscares, dice el Señor en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Ay, pastor, es que a mí no me queda tiempo para congregarme. Yo aprovecho el dominguito para dormir, que es tan rico. No heredarán, ¿qué dice el versículo 50? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué más no puede heredar? Ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Recuerda lo que leíamos en el libro del profeta Oseas? Mentira, nada de verdad, nada de misericordia, personas duras. Y así está nuestra sociedad. Pero eso también quiere meterse en el corazón del cristiano. Nada de misericordia. Ay, hay que pelear, pues cuenten conmigo. Yo también, yo voy en primer línea, yo me aguanto mejor. Tanta cosa, ¿cierto? Ay, gobiernos, no sé qué. Ay, y peleando contra. No, a eso no nos llama el Señor. Hay que ser espirituales, tener temor por las cosas de Dios. Yo les decía ahorita a mis hermanos, cuántas personas, ¿cierto? Incluso todo lo que hace el uno en Facebook, publica uno y entonces el otro, ay, yo también, y lo mete ahí a lo suyo. Tantas personas que pusieron la bandera de Colombia al revés. Y yo la verdad, yo tuve que pedirle dirección al Señor. Muchos empezaron a hacerlo, cristianos, no cristianos, la gente. Es que eso es como una moda, ¿no? Uno lo hace y todos van detrás, pero sin discernir espiritualmente, sin consultar a Dios. Qué importante es consultarle a Dios, ¿cierto? Señor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Esto está bien? Y vino una palabra a mi corazón: Dios es Dios de orden, Dios de orden. ¿Qué vamos a llamar nosotros? ¿Más desorden? Dios permitió que hubiera un orden, ¿cierto? Amarillo, azul y rojo, precioso en nuestra bandera. ¿Por qué yo voy a darle la vuelta? O sea, estoy a favor de lo que está en contra, voy a protestar, voy a ¿qué? Si la pongo, va a ser para orar por mi Colombia y bendecir mi Colombia en el nombre de Jesús.
¿Por qué quiero darle la vuelta? Ahora, detrás de todo esto, ¿qué viene? Que eso es lo que nosotros necesitamos. El espiritual, dice la palabra, discierne las cosas que son del espíritu. Satanás, dice la escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás viene para engañar, y nuestro espíritu muchas veces es engañado también. Terminamos también, mire, en el ocultismo se manejan cosas al revés. Así es, en el ocultismo, todo esto viene de la santería, del ocultismo. Es más, lugares donde incluso para hacer pactos usan la Biblia, la palabra de Dios, al revés, para hacer pactos satánicos. ¿De dónde viene todo esto, hermanos? Del ocultismo, del mismo Satanás. Lugares donde las capitales se reunieron brujos a traer conjuros, maldiciones sobre nuestro país. Ay, es que como todos lo hacen, ¿y usted por qué lo hizo? No, pues que no, nosotros debemos ser espirituales. Señor, Señor, clamarle al Señor: Señor, ¿esto te agrada? No, Señor, si no te agrada, Señor, no lo hago así los demás, ¿cierto? ¿Y es que usted no está a favor? No, yo estoy escuchando la voz de Dios, la voz de mi Señor. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice? Dice el Señor Jesucristo que oremos por nuestros gobiernos, que cuando el pueblo sufre, ¿cierto?, es porque hay un mal gobierno, por algo será. Yo no vine aquí a hablarle, bueno, hermanos, vamos a salir a echar piedra, hermanos, no salgamos a echar piedra. No, todo según el criterio de Dios, la orden de Dios, la ordenanza. Se nos ha olvidado, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Pero ¿qué más dice? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero donde no hay arrepentimiento hay abundancia de pecado, se extiende el pecado más. Ay, el paro se va a acabar. Si no hay arrepentimiento, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Si no hay perdón de parte de Dios. Tanta comida que se está botando y tanta gente aguantando hambre. Otra injusticia que la misma palabra lo habla. Tanta cosa inmunda. Dios guarde nuestros corazones, y usted guarde el suyo también. Guardémonos en Dios. No participéis, dice la palabra del Señor, en las obras infructuosas. Todo eso que no da fruto, no participo. No. Mi victoria está en Jesús, en Jesús, en Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo ha peleado por aquellos que han buscado su presencia en oración, en ruego, en ayuno, en clamor. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Ahorita nomás se está viendo una nación que es nación de Dios, Israel, cómo está siendo atacada. Pero hay un Dios que es poderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía el hermano ahorita, si no pone su mano Dios, porque muchas veces ha pasado, donde misiles van en contra de la misma nación de Dios, y Dios mismo los ha desviado, el poder de Dios, o Dios mismo los ha apagado allí y caen en el mar como si nada. La mano poderosa del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Usted y yo debemos ser espirituales, hermanos. Espirituales, percibir las cosas según el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, y lo leíamos ahorita en Corintios, pero vamos a leerlo en Corintios capítulo 14, versículo 1 y versículo 12. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra: seguid el amor. No dice sigan el odio, sigan la pelea, no, seguid el amor y procuren los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Aquí hay un contenido de 3 leyes espirituales maravillosas. Número 1, el amor. Número 2, los dones espirituales. Número 3, profetizar. ¿Está el amor en nosotros? ¿Está el amor en nosotros? Uno ve muchas personas que, cierto, están robando, y es porque de eso han recibido, de eso tienen, de lo que uno tiene, de eso mismo da. Pero para la iglesia algo tan especial dice: procurad los dones espirituales. Tenemos que ser espirituales, iglesia, procurarlos, esforzarnos, ¿cierto? Si yo no hablo en lenguas, entonces ¿qué debo hacer? Ay, no, eso no era para mí. ¿Qué dice el Señor? Busque, pida, ruegue, que Él da sin medida. Los dones espirituales, el don del servicio. Señor, yo quiero servirte, Padre, y yo lo haré, Señor. ¿De qué me tengo que limpiar, Señor? Amén, Señor. Yo te voy a servir, Padre, yo te voy a servir. Yo voy a cantar para ti, Señor. Yo voy, Señor Jesús, usa mis manos, usa mi corazón, Señor. Pero cierto, yo algún día quise servirle a Dios, pero otros, eso fue por allá atrás, yo le serví a Dios. Ahora, eso no me gusta. Eso, estar uno, ¿cierto? En cualquier área, en el ministerio de la intercesión, ¿a cuántos Dios está usando, cierto? Clamando allá, que nadie sabe de aquel que ora. Este es un ministerio no conocido, no publicado muchas veces, pero allí está la persona orando. ¡Qué bien, gloria a Dios! Procurad los dones, procurad. Y dice la palabra del Señor también, pero sobre todo, que profeticéis. Esto de profetizar es predicar la palabra de Dios. Cristo viene, gloria a Dios. Esto es la mejor profecía, hermanos, que podemos estar anunciando para este tiempo. Cristo viene, arrepiéntete, pecador. Cristo viene. Hoy hay una falsa filosofía, y la falsa filosofía dice acerca de que Dios ama a los pecadores, pero la Biblia dice que Dios está airado contra los que practican el pecado. Eso me enseña la palabra del Señor. Contra todos aquellos que aborrecen la palabra. No, eso no hay nada. Igual Dios nos ama a todos por igual. No es cierto. Por misericordia de Dios es que nosotros estamos vivos. Por misericordia de Dios es que los mundanos no han recibido un juicio inmediato ya de parte de Dios. Por la misericordia, el amor con que Cristo nos ama a nosotros, su pueblo especial. Dios está airado contra el pecador todos los días, lo dice la palabra del Señor. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos los anhelan? Los demás, que Dios ponga ese deseo, porque Dios da el querer como el hacer. Yo creo que en la juventud es cuando más debemos anhelar los dones espirituales. Dice la palabra del Señor: cuando eras joven te ceñías de fuerza, ibas donde querías, pero ya como las fuerzas se agotan, ¿cierto? Es normal, un ciclo de la vida, pero terrible aquel que tiene todas sus fuerzas, ¿cierto? Todas sus energías, y para servirle a Dios, y si se apaga. No. Conmigo no cuenten, porque no, al contrario, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy limpio para la gloria de Dios. Yo estoy preparado para la gloria de Dios. Esa es la palabra del Señor. Anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? Debe ser espiritual. Anhelar los dones espirituales, la predicación, los maestros. Qué bendición. Ahora temprano olvidé, ¿sí? Feliz día del maestro. Y aquí hay varios que están conectados. Feliz día del maestro. Dios les bendiga.
Sí, cada persona tiene su día y hay que reconocer la labor de cada uno. Todos son importantes, los maestros son importantes. ¿Cuánto más en el pueblo de Dios? ¿Cuánto más? Me da una tristeza en el corazón cuando de una manera tan simple le dicen al maestro de escuela bíblica: no me conecté porque se me olvidó conectar al niño a esa clase. ¿Se le olvidó? ¿Usted se le olvida esas cosas espirituales? Y uno le pregunta: ¿y se le olvidó darle el desayuno al niño? No, ¿cómo se me va a olvidar? Pero lo espiritual, porque sí. Porque sí. No, se me olvidó. Una vez un hombre dijo: no, hermano, la verdad se me olvidó que era domingo. Hablando con él por la tarde, un domingo en la tarde. ¿Y usted, hermano, qué pasó que no estuvo en el culto? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? No, a mí se me olvidó que era domingo. Y le dije: usted se le va a olvidar mañana, que mañana es lunes y no va a ir a trabajar. ¿Se le va a olvidar? ¿Usted cree que se le va a olvidar? No creo. Eso sí, no, ¿cierto? ¿Se le olvida cuando es quincena? Eso sí está aquí, ¿cierto? Presente. No, la quincena, la platica, tal. Eso sí, no, eso sí está allí. Pero Dios mío, el espiritual anhela lo espiritual. Mi amor, la clase es a las 5, prepárese, mi amor, y nos vamos para el culto, ¿cierto? Eso no es de ¿quién quiere ir al culto? Porque yo me voy, y el que no quiere ir, pues que se quede, chao. No, familia, mañana hay culto. Familia. Así mi padre nos enseñaba. Familia preciosa, mañana hay culto, nos decía. Y eso no era de que él salía y el que quisiera ir, no. Vamos, nos vamos, ya. Alístese en el culto, nos vamos, prepárense en ti, nos vamos. Nosotros andábamos en promoción en las busetas. Pagué 3 y nos subíamos como 7. Y llegué a las distancias, a las reuniones, a tal. Y gloria a Dios, así debemos ser nosotros, espirituales. Procurar, dice, procura. Ay, que es que no les gusta, no importa. Todavía están vivos, y mientras estén vivos está la oportunidad de conducirlos al Señor. Después va a ser que demasiado. Hermanita Nora, tan hermoso, ella decía: siento una paz en mi corazón, mi hijo se fue, pero se fue con el Señor. Mientras usted tuvo la oportunidad, ¿cierto? Le decía: Daniel, vamos, Daniel, así como la voz, ¿cierto? Que nos... Ay, gloria a Dios por esa vocecita. Gloria a Dios. Es el Señor Jesús que incluso es bueno cuando somos piedra de tropiezo para beneficio de lo espiritual, ¿cierto? Para el tropiezo al pecado, no, papá, pero es que yo no. Usted no se queda en otra casa, usted se queda en su casa. Me llega porque me llega, y si no llega, voy y lo busco. No llegó ese día, no llegó 2 días, y cuando llega, antes toca tenerle, ¿cierto?, el desayuno, almuerzo y comida de los días que no estuvo fuera. Ay, mamá, y me planchó y me hizo y me todo. Qué vergüenza. Nosotros debemos ser guiados por la palabra del Señor. El padre espiritual sabe cuál es el mandato de Dios. La madre espiritual sabe cuál. Los hijos espirituales saben, conocen el mandato de nuestro Padre Celestial y no viven conforme a la... Ay, es que así andan todos. Ay, mamá, es que así andan mis amigas. Pues entonces, ¿qué? Yo también puedo. Espere, miramos. Venga, sentémonos y ¿qué tal si miramos las escrituras? ¿No será ese el mejor consejo? Venga, miremos las escrituras. ¿Usted quiere eso? Venga, miremoslas. Por ejemplo, cuando salen con el cuento de que es que yo me quiero hacer un tatuaje. ¿Y usted qué opina, papá? Pues yo no sé. Pregúntele a su mamá. Qué precioso, ¿cierto? Cuando el espiritual, la Biblia lo dice.
está en Levíticos. Allí está. No haréis rasguño. No lo hagas, hijo. La palabra del Señor lo prohíbe. Ay, pero es que no, es Dios. Es Dios, no es la iglesia. No es allá el pastor, es Dios, es Dios. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso ser espirituales. Ay, que esa canción mundana tan bonita, ay, todo. El que es espiritual, apágueme esa cosa. Apague esa novela. Apague esa vaina. Ay, pero es que el hijo y cuántas veces se toman autoridades, ¿cierto? Ay, papá, pero yo fui el que compré el televisor. Sí, pero ustedes están viviendo bajo esta casa. ¿Qué es más, el televisor o la? Entonces, pues sáquenme ese televisor de acá. Pero no, vamos a ser espirituales, de Dios, de Dios. El que es de Dios, la palabra del Señor, oye, ¿cierto? Efesios 6:12. Nos llegó la hora de ir saliendo de este lugar. Efesios 6:12 dice la palabra del Señor allí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De cuál siglo? De este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Contra todo eso es nuestra lucha. Contra todo eso es nuestra lucha. Uno ve, pone uno nomás para ver noticias. A mí me gusta ver noticias cuando puedo y cuando no, pues listo. Pero las noticias, y salen propagandas, y aún en propagandas de noticias me gusta mucho. Samuelito empieza: ay, papá, esa vieja está pelada. Y es que sí que salen propagandas de ese tipo. Y queda uno, si uno no se despierta, la misma mente puede empezarle a hacer de las suyas. Qué bueno es hablar con la verdad, ¿cierto? No ponerse a rodeas. No, es que el que crea estar firme, dice el Señor, mire que no caiga. Y dice Samuelito: venga, papá, tapémonos los ojos. Y mi esposa llega y ¡pum!, me lo apaga. Bueno, mejor. Bien, lo hizo bien. El contenido que estamos recibiendo, terrible, ¿cierto? El contenido. ¿Con qué estamos alimentando nuestros? ¿Con qué estamos alimentando nuestros? ¿Qué estamos hablando? ¿Sí? Está ya hablando del chismoso tal. Ay, sí, que yo le cuento otra cosita más que usted no sabía. ¿Qué estamos haciendo? El espiritual, ¿cierto? Discierne. No, esto no es de Dios. No, aquí no. Nos vemos. Voy a darme una vuelta. Sí. Sale por allí, ¿cierto? Qué bien, gloria. Ese será bendecido en el nombre del Señor. Ese será puesto en gloria en el nombre del Señor. ¿Contra quién es nuestra lucha? Hay luchas terribles. Nuestros niños ya se están enfrentando a cosas muy terribles. Hay una propaganda que está saliendo en ese. El presidente todos los días a las 6 tenía, creo que ya, un programa, y en ese programa y en propaganda se está saliendo algo como una libertad, y allí aparece una personita cambiando su ser, ¿sí? El que es hombre ya no quiere ser hombre, quiere ser mujer. Que es mujer ya, y ya cambiando. Y esa es la libertad a las que están llamando a estas generaciones. Niña, si usted no quiere ser así, pues cambie. Niño, usted, a esa disque libertad. Hoy leíamos en la palabra del Señor que los que se quieren hacer libres se convierten en esclavos de ese mismo pecado. No, yo quiero ser libre, entonces me voy a emborrachar. Se convierten en esclavos del licor. ¿A qué nos llamó nuestro Señor Jesucristo? A ser personas
espirituales. Nuestra lucha es contra principados, demonios. En el nombre del Señor somos libres verdaderamente, porque en Cristo sí somos verdaderamente libres. Le damos la gloria al Señor Jesucristo, gloria a nuestro Padre Celestial. Y en último lugar, hermanos, necesitamos ser coherentes. Coherentes, dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:15. Dice la palabra 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? ¿Aló? Necesitamos presentarnos a Dios aprobados, dice la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que usa ¿cómo? Que usa bien la palabra de verdad. Dios nos quiere a nosotros, ¿cierto? Que seamos personas coherentes. Coherentes, ¿cómo así que coherentes? Que si dice una cosa, es que este gobierno es ladrón, ¿y tú? La Biblia dice en Romanos que el que robaba no robe más. Dice la palabra del Señor allí en Romanos, dice: ¿y tú qué predicas que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú qué dices que no se ha de fornicar? ¿Fornicas? ¿Tú qué dices que no se ha de cometer sacrilegios? ¿Los haces? ¿Y cuántos con el corazón, cierto? Dios mira desde los cielos y ve esa maldad. ¿Te acuerdas de la maldad del libro de Oseas que leíamos? Sin misericordia, no hay nada de verdad. ¿Y cuánto, cierto, apoyando tanta mentira en vez de clamarle a Dios? A eso nos llama nuestro Señor en estos tiempos, a clamar, implorar su favor, su misericordia. Me ha llamado tanto la atención grupos cristianos en las calles adorando al Señor. Eso sí es otra cosa, ¿cierto? Cantando con una guitarra. Decía la palabra: procurad el mejor. La profecía, predicar la palabra, procurad el mejor. Eso sí, a eso sí nos llama el Señor. Gente tan precioso, y yo derramo mi corazón cuando veo esas cosas. Yo le digo: gloria a Dios, gloria a Dios. Tal vez nosotros aquí desde la distancia, otros lo hacen desde allá, pero en las puertas de las clínicas, cierto, arrodillados, clamándole al Señor: Señor, ten misericordia, ten compasión. A eso sí nos llama el Señor. A eso sí nos llama, a ser como coherentes. Coherentes. No, que estoy en contra, pero mi corazón ¿cómo está? Pero mi vida ¿cómo está? ¿Cargada de qué? Cargada de la misma maldad. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra? Mentimos y no practicamos la verdad. No, es que hablando en contra de todo mundo y uno mismo mal, ¿cierto? ¿Con qué autoridad? Y esto es algo muy triste, perder uno la autoridad. Leamos también, por favor, el capítulo 2 versículo 4. Primera de Juan capítulo 2. El que dice: yo le conozco. ¿Cuántos conocen al Señor? Pero miren lo tremendo, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que ¿qué? Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy, y dice la palabra, y no guarda sus mandamientos, no vive la palabra. ¿De qué le sirve? Dios nos ha mandado, ¿cierto? Y nos llama a ser coherentes. Sí, estamos en contra de muchas cosas, pero tenemos que también, ¿cierto?, guardar la palabra de verdad, tener esa autoridad.
y cuánto mayor, ¿cierto?, cuando tenemos el respaldo del Señor Jesucristo. Dios no respalda a un mentiroso, Dios no respalda a un tramposo, Dios no respalda a una persona que es incoherente, que sus palabras dicen una cosa y sus hechos demuestran otra cosa. Dios no respalda eso. Por eso es necesario, hermanos, necesario vivir la palabra del Señor. Es necesario. A eso nos llama nuestro amado Señor Jesucristo. A eso nos puso, ¿cierto?, delante y no atrás. A eso nos puso nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar en esta preciosa mañana en el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Que Dios guarde a su pueblo, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios siga glorificándose. Son verdades que debemos aplicar como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Padre celestial, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios mío, y clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Dios mío. Yo te pido perdón, Señor. ¿Cuántas veces he pronunciado, Señor, tal vez palabras en contra del gobierno, en contra del Señor Jesucristo, de las autoridades? Pero, Señor, mi corazón no está como tú lo mandas. Señor, aún en contra del mismo campesino, en contra del trabajador. Señor, tú nos llamas es a bendecir, Señor, y no maldecir, Señor. Tú nos llamas, Señor Jesucristo, a clamarte a ti misericordia, Padre. Es tiempo, Dios mío, de ser bíblicos. Es tiempo de ser de oración. Es tiempo de ser espirituales. Es tiempo de ser coherentes, Señor, con lo que somos, con lo que decimos, Señor. Que haya una coherencia, Señor, Padre Santo, Señor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda nuestras vidas. Guarda nuestra mente, nuestros hechos, Señor. Padre celestial, te lo pedimos en tu nombre santo, Rey amado. Gracias por este día de misericordia que tú tuviste con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar fieles a ti, Señor, apartados de toda maldad, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Dios siga bendiciendo a todo su santo pueblo. Iglesia de Dios, iglesia que se ha conectado en esta mañana, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando con la bendición del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos rica y poderosamente. Que la paz del Señor sea con todo su santo pueblo. Y usted, hermano y hermana, sigamos fieles con el Señor Jesucristo. Sigamos tomados de la mano poderosa del Rey de los cielos. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a todos en gran manera. Feliz y bendecida semana en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.